Bueno, pues una vez más, sean bienvenidos todos los que están aquí y a los que nos ven a través del internet. Después de una larga pausa, volvemos a transmitir en internet. Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias por estar con nosotros. Tú que nos ves a través del internet, no te vayas, quédate hasta el final. Hoy Dios tiene un regalo para ti. Permite que Dios toque tu corazón, toque tu vida y haga cambios que se tienen que hacer en tu vida. Bienvenido, precioso Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Te ruego que tomes el control de esta reunión y todas las que vayamos a tener en esta iglesia. Gracias por estar en este lugar, Señor. Toca a quien tú quieras tocar, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, libera y salva, Señor. Te ruego, Dios, que toques mi boca, mi lengua, mis cuerdas bucales y hables a través de mi vida, Señor. Llénanos de tu presencia. Tú eres el que nos enseña, tú eres el maestro, Señor. Enséñanos, precioso Dios, háblanos, Padre. Nosotros escuchamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A quién agradas? ¿A quién agradas tú? ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a Dios? ¿O quieres agradarte a ti mismo? ¿O quieres agradar al hombre? ¿A quién quieres agradarte? ¿A quién has estado agradando todo este tiempo? ¿Sí? Fíjate bien, Satanás usa el hombre para enredarte, usa la mentira, usa la duda para enredarte en sus tramas y para que no agrades a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas o hicimos cosas solo para agradar a otros? ¿Cuántas veces nos hemos desviado, no? Y cuántos hemos hecho cosas para complacer a alguien a quien queremos? Fíjense bien, a quién queremos o a quién admiramos, ¿sí? Hacemos cosas para esas personas y lo digo aún como cristianos, aún los cristianos, ¿sí? Mostramos inmadurez cuando hacemos cosas que no complacen a Dios, porque muchas veces por complacer al hombre, por complacer a alguien a quien queremos humanamente, a quien admiramos humanamente, hacemos cosas que no complacen a Dios. Hacemos cosas incorrectas. Y debemos complacer a Dios porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Y aún conociendo la palabra, ¿sí? Aún conociendo la palabra y sabiendo que tenemos que complacer a Dios, que debemos complacer a Dios, estamos complaciendo a las personas, ¿sí? Y muchas veces no agradamos a Dios con eso. Incluso podemos complacer al esposo, a la esposa, a los hermanos, al papá, a la mamá, ¿sí? O a los amigos. Y no nos damos cuenta que muchas veces, a través de esta complacencia que les estamos dando, muchas veces rechazamos la palabra de Dios, porque aún conociéndola, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y muchas veces, no sé si a ustedes en algún momento dado han tenido alguna vergüenza o los han avergonzado los hijos o alguien, ¿no? Y muchas veces eso hacemos con Dios, lo avergonzamos, porque ponemos en alto, enaltecemos más a la persona por agradarle que enaltecer a Dios con la palabra, cumpliendo la palabra. Sí, y no vamos lejos. Si vamos a un convivio familiar, se nos olvida que al que tenemos que complacer con nuestra actitud y con nuestros hechos es a Dios. ¿Sí? Y entonces complacemos a la familia. ¿Cómo? Muchas veces tomando cerveza, tomando vino, ¿no? Y al fin y al cabo, como dicen por ahí, una no es ninguna, ¿sí? Y dos es la mitad de una y tres es una, y como tres es apenas una, pues volvemos a empezar y otra vez, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no tenemos necesidad de embriagarnos con vino. Pero te voy a decir algo, sí tenemos la gran necesidad de llenarnos del Espíritu Santo. Él es el único que puede llenar
todo nuestro ser y que puede quitar toda nuestra inquietud. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero muchas veces no contentos con hacer este tipo de cosas o mal las cosas, muchas veces vamos a una exhibición, sí, una exhibición, a un baile, ¿no? Y como muchos dicen, empezamos a mover el bote, ¿no? A mover el bote, ¿no? Pero muchas veces vamos a la iglesia y nos da pena danzarle a Dios. Pero en un convivio familiar o en un convivio, ahí queremos mover el bote, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que Dios hizo la música para adorarle a Él, ¿sí? No para exhibirnos, ¿no? Moviendo el bote, o como alguien decía allí, moviendo las tepalcuanas, ¿no? ¿Sí? Y que todos vean que me muevo muy bien, ¿no? Y ya entrados en las costumbres familiares, pues hasta hablar correctamente se nos olvida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nos dice que daremos cuenta por todas las palabras ociosas que digamos. Y muchas veces ni siquiera cuidamos lo que decimos, hermano. O sea, hay muchos actos que hacemos y muchas veces o no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, o no queremos hacer caso a la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? ¿A quién quieres agradar, hermano? ¿A quién quieres agradar? No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Dios nos ha regalado una gran salvación. Una gran salvación. No juegues, porque en los juegos se puede perder y se puede ganar. Y cuidado, no juegues con fuego. En la Biblia la palabra griega para complacer es aresco, que significa estar de acuerdo en satisfacer a otro para ganar su aprobación, su afecto o su atención. Y déjame decirte que es imposible complacer a todo el mundo todo el tiempo, ¿sí? Es más, ni siquiera deberíamos buscar la aprobación de los hombres. Debemos decidir que ya no nos dejaremos que otras personas presionen para que seamos algo que no somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como tales debemos actuar como hijos de Dios. ¿Cómo debes actuar? ¿Cómo debes caminar en tu diario vivir? ¿Cómo debes hablar? ¿Cómo debes dirigirte? ¿Sí? Una persona que conozco hace unos días me mandó una frase que decía, esta frase me la mandó así literal, se la mostré a mi esposa, ¿no? Y decía, hay gente que nunca te va a aplaudir, aunque por dentro estén impresionados. No sé por qué me envió esta frase, ni cuál fue el fin, o cuál fue la intención de ella. Pero a mí vino la palabra y le envié esa palabra, ese versículo. No lo sé por qué me envió esa frase, pero yo le envié este versículo, Gálatas 1:10, y dice así: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Dios. ¿Con quién quieres quedar bien, hermano? ¿Con quién quieres quedar bien? Cristo nos salvó. Cristo dio su vida por ti y por mí. Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz para que tú y yo tuviéramos una vida eterna, tuviéramos una eternidad con Él. Y no deberíamos querer otra cosa más que servirle a Él. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas en tu vida? Hermano, déjame decirte que nunca vas a estar contento si no encuentras la felicidad sirviéndole a Él. Es la mayor y más grande felicidad. La plenitud. En todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Todos deberíamos estar conscientes de que no debemos buscar ser aprobados por el hombre. No debemos buscar ser aprobados por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, por mis tíos, por ningún familiar, por mis amigos, ¿sí? Por nadie terrenal.
Y menos si ellos no están obedeciendo la palabra. Menos. Porque si complaces a una persona que no está obedeciendo la palabra, la vas a complacer. Pero vas a quedar mal delante de Dios. Pero vas a quedar mal delante de Dios. Entonces tienes que tomar, o tenemos que tomar conciencia, que si quedamos bien con el hombre, hacemos a un lado a Cristo. Y yo no quiero hacer a un lado a Cristo. Yo quiero que Cristo sea el primero en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Él sea el primero. Y no quiere decir que por esto no amemos a nuestros semejantes, no amemos a nuestros familiares. Sí, les amamos, pero no amamos los actos que hacen que desagradan a Dios. Y como les amamos, lo mejor que podemos hacer es orar por ellos. Es pedirle a Dios que toque sus corazones y sus vidas. Si servimos al hombre, nos alejamos de Cristo, dejamos de servirle, nos alejamos del Salvador. Nos alejamos de aquel que dio la vida por ti. Y no queremos eso. No queremos eso. A Él debemos agradarle. Satanás usa varias estrategias para atrapar el alma del hombre. Y no debemos permitir que Él gane ventaja en nuestras vidas. Tenemos que resistirlo. Tenemos que resistirlo. De todas las formas. De todas las formas. Resístelo con la palabra. Resístelo con las acciones. Que vean que eres un verdadero cristiano. ¿No? Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas compone lo que los detectives llaman el modus operandi o método de operación. Satanás tiene un método de operación contra ti, contra tu vida. ¿Sí? El diablo pone trampas para aquel que está confiado en sí mismo y no se refugia en Dios. ¿Sí? El diablo prefiere que la gente ni siquiera sepa que existe Dios. Y Dios es el gran yo soy. Dios es el gran yo soy. Y Satanás trata de ser el yo no soy. ¿Sí? Hicieron una encuesta entre los que se declaran ser cristianos y solamente el 26% estaba convencido firmemente de que había una realidad, de que había un Satanás o un diablo o un demonio personal. ¿Sí? Y Jesús creía en la existencia de Satanás. Lo podemos ver en Mateo 4 del 1 al 11, lo vimos, me parece que es 8 días si no estoy mal. ¿Sí? Y lo cual debería ser suficiente para que nosotros creamos que hay un Satanás. Me acordé de este hombre. Y un predicador estaba predicando en una campaña pública cuando un joven bajo la influencia del alcohol se paró cerca de la multitud y él se captó delante de sus compañeros que podía hacer que el predicador parara su sermón. Y este muchacho alzó la voz: Señor predicador, usted ya puede regresar a su casa. No hay necesidad de seguir predicando. Ya no predica más. ¿No ha oído que el diablo está muerto? Y el predicador miró fijamente al joven y respondió: ¿el diablo está muerto? Lo siento mucho, joven. Siento que seas ahora huérfano. ¿Sí? ¿Por qué le dijo eso? Acuérdense que el que trata de engañar con mentiras es hijo de ¿quién? Del mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? El diablo. ¿No? Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Si alguien no cree en Satanás, entonces es imposible que ese alguien venza a Satanás. ¿Sí? Porque el diablo le conviene que alguien no crea en él. ¿Sí? Satanás engaña de tal manera, él dice a los pecadores que no pueden dejar el pecado y la adicción. Y la Biblia dice que ninguna tentación es imposible de resistir. Satanás no puede dominar a una persona, excepto por consentimiento propio. El poder de Satanás es limitado. ¿Sí? O sea, el poder de Satanás actúa dentro de un límite. Entonces la palabra dice que los creyentes no serán tentados más allá de su capacidad de resistir. Hermano, no me pude resistir. No, no quisiste resistir. Es que me convencieron. No te convencieron. Tú no quisiste resistir. Tú puedes resistir todas las tentaciones, porque no vas a ser tentado más allá de lo que puedes resistir desde la palabra. Así que cuando tú caes porque no quisiste resistir. No quisiste resistir. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos vencer al diablo. Cada uno de nosotros lo podemos vencer. ¿Sí? De hecho, no solamente podemos vencerlo, podemos hacerlo que huya. Podemos hacerlo huir. ¿Sí? Con la ayuda de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. ¿Y qué es someterse a Dios? ¿Ven lo que dice aquí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios. ¿Y qué es someterte? No solamente escuches la palabra, haz la palabra, cumple la palabra, obedece la palabra, porque la palabra es real. Y cuando tú obedeces la palabra, entonces vas a poder resistir al diablo. Y vas a poder resistir al diablo con la palabra. Y cuando tú resistes al diablo con la palabra, el diablo no puede resistirse y va a tener que huir. No le queda otra. No le queda otra más que huir. ¿Sí? Decía el hermano Francisco, que no está con nosotros, ha estado por ahí teniendo alguna situación, y me decía una frase, a lo mejor la digo parafraseada por ahí, pero que estaban liberando a una persona y esta persona pronunció mal el nombre del diablo, ¿no? Y le dijo: no se pronuncia así, se pronuncia así. Y sí, ya me voy. Se le estaba diciendo: sal de él en el nombre de Jesús, ¿no? Y le estaba mencionando el nombre del diablo. Y dice: no se dice así, se dice así. Y sí, ya me voy. Y ya, o sea, se fue de la persona, fue liberado. ¿Sí? Cuando tú hablas la palabra, el diablo no puede resistir la palabra. No puede resistirlo. ¿Sí? Entonces, con la ayuda de Dios podemos aplastarlo. Dice Romanos 16:20. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
O sea, no solamente podemos hacerlo huir, sino que con la ayuda de Dios podemos aplastar a Satanás. Hermano, ¿para qué le tienes miedo a Satanás? No le tengas miedo. Recordemos que Él ya es un ser vencido. Jesucristo lo venció en la cruz. Jesucristo lo venció en la cruz. Es que Satanás, déjalo, no hace nada. No hace nada, es un ser vencido. Un ser vencido. Satanás usó la duda. Usó la duda en el libro de Génesis para con Eva, ¿no? ¿Y qué dijo? Con que Dios os ha dicho que moriréis, ¿no? Génesis 3:1. Podemos ver esta frase. Con que Dios os ha dicho, o sea, Satanás quiere meter la duda en ti siempre. Quiere que dudes de la palabra. Yo recuerdo cuando inicié, ¿no? Y realmente sí, muchas veces venía a mí, ¿será cierto esto? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Y muchas veces venía a mí. Pero Dios es bueno y confirma la palabra. Y confirma la palabra. ¿Sí? Satanás quiere que los pecadores duden de la existencia de Dios. Que duden de la fidelidad de la Biblia. Hace unos días nos pasó algo chistoso. Mi esposa estaba ahí riéndose, no paraba de reír todavía el día de ayer. Ahorita les comento ¿no? Podemos ver que cada año se producen cientos de artículos, cientos de comentarios en línea y libros y documentos para promover la evolución naturalista y atacar la existencia de Dios, de un Dios sobrenatural. Es una propaganda que menosprecia a aquellos que creen en la Biblia inspirada en el Hijo de Dios. Y el diablo quiere que todos los estudiantes universitarios y todos se convenzan de que toda la gente inteligente es atea y que ya nadie cree en la Biblia. Eso es lo que quiere el diablo. Cuando alguien estudia mucho, ya no quiere creer en Dios, y más si estudia a Marx, ¿no? Hay duda. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que el necio no cree en Dios. ¿Sí? Y Dios ha brindado suficiente evidencia de que Él existe. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay evidencia de que Él existe. Romanos 1:20-21 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero entre más pasa el tiempo y entre más hay estudio sobre la Biblia y sobre Dios, podemos verificar que la Biblia es constantemente, valga la redundancia, verificada por la arqueología, y toda supuesta contradicción es respondida. Y sus profecías son remarcados del Antiguo Testamento que han sido cumplidas de manera exacta con la venida de Jesús y el establecimiento de su gloria. Podemos ver que la Biblia tiene el poder de cambiar vidas. La Biblia tiene el poder de cambiar vidas como ningún otro libro. Muchas veces yo he dicho, el que estudia cambia. El que lee cambia. Pero la Biblia tiene ese poder aún mayormente. El que estudia la Biblia, lee la Biblia, cambia las vidas de una manera radical. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Entonces, no debemos avergonzarnos de la palabra, no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios y es poder para salvación. ¿Y salvación de quiénes? A los que creen. ¿Quiénes se van a salvar? Los que creen. Nada más los que creen. Los que no creen, no. No. Podemos ver que la palabra de Dios es limpia. Lo dice Proverbios 30, capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que esperan en Dios. La palabra, la escritura es inspirada por Dios. Según Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no podemos dudar de la escritura. No podemos dudar de la escritura. Es inspirada por Dios. La escritura nos enseña. ¿Qué nos enseña? Uy, hermanos, todo. Todo. Con la escritura sabemos cómo es Dios, quién es Dios. Con la escritura nos enseña cómo vivir, cómo comportarnos, cómo caminar, cómo enseñar a los hijos, cómo platicar con los hijos, cómo platicar con los padres, cómo platicar con los amigos, cómo platicar con los vecinos, cómo hablar correctamente, cómo vivir una vida correcta delante de Dios. La escritura nos enseña todo. No se le escapa nada. Nada. Jesús endorsó cada palabra del Antiguo Testamento. Él había sido su autor. Y Jesús dijo, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde. Una pequeña marca gramatical de la ley. Y les voy a comentar, me daba risa, ¿no? Cuando empezaba a decir esto, porque hace unos días, justamente cuando fuimos a sacar los libros, ¿sí? Tuvimos una plática con el que atendía la papelería, una plática que casi llegó a una discusión, ¿no? Dice mi esposa, es que él empezó, yo llegué tranquilamente, ahí es donde he sacado todos los libros cada vez, y él me ha atendido, creo que varias veces, pero una de esas veces me atendió su hermana de este hombre, y su hermana es cristiana. Su hermana es cristiana, o sea, cuando vio, dice, wow, ¿ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. Y empezó a hablarme de Cristo ella también, y empezamos a platicar ahí, y su hermana es cristiana. Sí, pero este hombre, que es su hermano, niega la existencia de Dios. Sí, niega de una manera radical. Para él no existe ni el cielo ni la tierra. Digo, ¿y entonces qué es eso? Si lo está viendo, ¿no? Dice, no existe, no hay. Entonces, ¿qué es? No existe cielo. ¿En dónde está el cielo? No lo está viendo, ahí está el cielo, ¿no? Y bueno, le digo, es el cielo que usted puede ver. Bueno, incluso creo que la ve de los 3 cielos, ¿no? No existe el cielo, no existe el cielo. Digo, claro que existe el cielo, ¿no? Y allí le digo una plática que casi llegó a una discusión y necio, ¿no? A que no existía Dios, que no existía el diablo, que no existía el cielo, ¿no? Negando todo esto. Pero la palabra dice que el necio, ¿qué? Niega la existencia de Dios. ¿Sí? Y a mi esposa lo que le dio risa, que al final me despidió con una frase que le dio mucha risa a mi esposa, ¿no? Dice, bueno, ya sacamos los libros, dice, ya platicamos, ya nos peleamos, ahora se puede ir a dar lata a otro lado. Puede ir a echar pulgas a otro lado, ¿no? Y dice mi esposa, pues ¿qué tú? Si él empezó, dice. Ahí estábamos riendo, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta de que la escritura es real, ¿no? El necio niega la existencia de Dios. A pesar de que lo puede ver, a pesar de que puede respirar, el necio niega la existencia de Dios.
Si tú eres testigo de Cristo y no eres bien recibido en algún lugar, dice la palabra de Dios que al salir sacudas el polvo de tus pies. Mateo 10:14. ¿Sí? Y no es que vayas a otro lugar a dar lata, como dijo este hombre, ¿no? Sino que más bien la paz que llevabas para ese lugar se va a ir contigo. ¿Sí? Y esa bendición, esa paz que llevabas para ese lugar, en otro lado la van a recibir con gusto y con alegría. ¿Sí? Entonces, cuidemos lo que hacemos, cuidemos a quien agradamos y cuidémonos de agradarnos a nosotros mismos sin agradar a Dios. Cuidémonos de eso. ¿Cuántas veces nos agradamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, que lo que nos está agradando, a Dios no le agrada? Dejémonos de engañarnos a nosotros mismos. Santiago 1, del 19 al 27, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienvenido en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si un creyente peca porque Satanás lo engaña, es una cosa. Pero si él se engaña a sí mismo, es un asunto mucho más serio. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. Qué tremendo pensar que vamos a entrar a la salvación y que un día lleguemos allá y Dios nos diga esto. Qué tremendo. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar lo que hacemos. ¿Por qué dice? ¿Qué dice la palabra? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Que en lo que hagamos, no hagamos maldad, hermanos. No hagamos maldad. ¿Sí? Esta palabra es algo que de verdad debería dar temor. Y temor para que no hagamos la maldad. ¿Sí? El verdadero temor es dejar de agradar a Dios para agradar al mundo. Y agradar al mundo te incluye a ti mismo. O sea, no nos agrademos a nosotros mismos. Y por agradarnos a nosotros mismos desagrademos a Dios. Es real, ¿no? Decía un hermano la vez pasada, por ahí. Decía, es que el pecado es rico, ¿cómo no? Es muy rico el pecado. Pero yo te digo algo, si tú te acercas a Dios, aunque el pecado sea rico, te vas a dar cuenta que Dios es más delicioso. Es una delicia estar en la presencia de Dios. Y que el pecado,
aunque para el mundo sea rico, delante de Dios no es nada. No es nada. No se compara el placer del pecado al placer de estar delante de Dios, al placer de estar en la presencia de Dios, al placer de estar en comunicación con Dios. No se compara. No se compara. No por agradarte a ti, hermano, desagrades a Dios. Ten cuidado y no juegues con fuego. Si tú juegas con fuego, como dicen en mi rancho, puede llevarte la tostada. ¿Sí? No sé si alguna vez se han quemado y han tenido una ámpula o se han quemado fuerte y duele, ¿verdad? Y duele. ¿Sí? Imagínate si así duele una ámpula, ¿cómo dolerá estarse tostando una eternidad? ¿Cómo dolerá? ¿Cómo serán los dolores? La palabra dice que será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. No nos engañemos a nosotros mismos cuando pretendemos ser lo que en verdad no somos. Dice el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, en capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, nos engañamos si creemos que podemos hacer cualquier cosa y que no pasa nada. ¿Sí? Hermano, cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Sé un verdadero cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sé de una sola pieza. Estés donde estés. Estés donde estés. Que el viento no te arrastre para donde sople, a menos que sea el viento del Espíritu Santo. Pero si no es el viento del Espíritu Santo, que no te arrastre a donde sople. ¿Sí? Muchas personas tienen el concepto erróneo de que el escuchar un buen sermón o un estudio bíblico les hará crecer y obtener las bendiciones de Dios. Y no es el escuchar, no es el escuchar, sino el hacer lo que trae la bendición. Muchos marcan sus Biblias, pero sus Biblias no los marcan a ellos. Escuchar, leer o hablar la palabra no es lo mismo que obedecer la palabra. No es lo mismo. Es bueno, es delicioso escuchar, pero si ya escuchaste, ahora obedécela. Obedece la palabra. Pon la palabra en acción. Pon la palabra en acción. Agrada a Dios. ¿Cómo? Poniendo la palabra en acción. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. Proverbios nos habla de 7 cosas que no deberíamos hacer. Proverbios 6, 16 al 17 nos habla por lo menos de 7 cosas que no deberíamos de hacer. ¿Sí? Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. No te creas más que los demás. No creas que eres superior que los demás. La lengua mentirosa. No mientas. No digas mentiras. No es cierto, no hay mentiras piadosas. Son mentiras y ya. Y una mentira es pecado. No hay mentiras piadosas. Es que es una mentira piadosa. No es verdad. No es una mentira piadosa, es una mentira. ¿Sí? No hay mentiras piadosas. Las manos derramadoras de sangre inocente. No matar. No matar. No abortar. Es un asesinato. Es un asesinato. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ten cuidado con lo que piensas.
que tus pensamientos, que tu mente no te engañe. Que tu mente no te engañe. Ten cuidado con lo que piensas. Los pies presurosos para correr al mal. No corras a hacer daño a alguien. No vayas deprisa a hacer daño a alguien. Piensa lo que vas a hacer. Muchos hacen y luego piensan. No, no es así. Primero piensa. Y piensa si es correcto, si está bien lo que vas a hacer. ¿Sí? Ya después de que lo haces, ¿ya para qué lo piensas? Si ya lo hiciste. Piensa antes de hacer las cosas. El testigo falso que habla mentiras. No seamos testigos falsos, no hablemos mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, no cuchicheamos, no digamos mentiras, no hagamos que los hermanos se peleen, que la familia se pelee. No sembremos discordia. Es que él dijo, fíjate que, y luego voy con otra. No, aquel dijo y esto dijo y luego voy con el otro. Es que dijo, no sembremos discordia. Agradar a Dios es una decisión personal y una determinación profunda en nuestro corazón. Debemos agradar a Dios. ¿Cómo? Viviendo una vida santa. Viviendo una vida santa. Debemos evitar engañarnos a nosotros mismos pensando que agradar a Dios, o que podemos agradar a Dios sin obedecer sus mandamientos. Debemos ser quien Dios nos creó a pesar de la presión social. Se debe ser exactamente para lo que fuimos creados. Pidámosle a Dios que nos ayude a agradarle cada día de nuestra vida. Que cada día de nuestra vida le agrade a Dios. Efesios 6, del 6 al 9. No sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Sirvamos a Cristo haciendo la voluntad de Dios. Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Podemos aprender a través de la Biblia que nuestro principal compromiso es servir a Dios, es con Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Lo vemos en Mateo 22. ¿Sí? Amar al Señor nuestro Dios. Entonces, no solo seamos oidores de la palabra. Es muy importante escucharla, pero no es menos importante ponerla por obra. No solamente la escuchemos, pongámosla por obra. Escuchemos la palabra, es muy bueno. Leamos la palabra. ¿Sí? Ahora dicen, es que no sé leer. Pon el YouTube y escucha la palabra. Pero no nada más la escucha. A una vez que ya la escuchaste, ahora ponla por obra. Ponla por obra. Y estamos terminando. Me gustaría que tú que nos ves por internet y que nunca has tenido una relación personal con Cristo, que hoy puedas tener esa relación, acercándote a Cristo de la manera correcta. Para hacerlo, solo necesitas hacer una oración sencilla. Inclina tu cabeza, por favor, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que perdones mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y déjame como blanca lana. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a agradarte siempre, cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.